Sí, bueno, sí. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en este tiempo, en esta hora, vamos a meditar en la palabra de Dios. Como ya lo hemos mencionado, el día de hoy estamos recordando, conmemorando el Día de la Mamá, el Día de la Madre, y gracias a Dios por la vida de nuestras mamás, que si no fuera por una mamá, pues no estaríamos aquí. Dios le ha dado la bendición a las mujeres de poder llevar en su vientre a sus hijos, y de ahí que se crea un lazo muy fuerte. Y gracias a Dios por esa bendición, gracias a Dios porque nos permite tener a nuestras mamás. Para los que ya no las tienen, sin duda alguna, que también fue una bendición el tiempo que pudieron convivir con ellas. Y pensando en esto, pensando en la bendición de tener una mamá, de ser mamá, yo no voy a ser mamá, ¿verdad? Pero las que tienen el placer de haber sido mamás, sin duda que hay una bendición muy grande de parte de Dios en eso, en poder dar a luz, de alguna manera, de poder traer vida a este mundo, a este planeta. Y vamos a hablar acerca de una mujer especial, de un ejemplo de madre que dio a luz a un hombre muy importante para el pueblo de Israel, el cual es el profeta Samuel. Quizá a lo mejor no ha escuchado acerca del profeta Samuel, pero este hombre en su tiempo fue un hombre muy importante. Él era la voz de Dios en medio de su pueblo. Él era quien hablaba las palabras de Dios. Y para que él llegara a hacer lo que fue, a tener el ministerio que tuvo, a desarrollarse de la manera en la que se desarrolló, fue porque hubo una mujer atrás de él, una mujer que oró por él, una mujer que lo dio a luz. De alguna manera, entonces, para que Samuel, el profeta Samuel, llegara a ser el líder que fue, llegara a ser el profeta que fue, la voz de Dios en medio de su pueblo, fue porque hubo una mamá atrás de él. Y entonces vamos a hablar de su madre, que llevaba por nombre Ana. Esta mujer que nos deja un ejemplo bien importante acerca de lo que es ser una buena madre. Entonces, el día de hoy vamos a notar 3 claves que vemos en el ejemplo de Ana sobre ser una buena madre, sobre ser una buena mamá. Entonces, póngase de pie y vamos a comenzar con una oración en este tiempo para comenzar con la predicación. Padre, te damos gracias en esta tarde, te damos gracias el día de hoy porque tú nos permites estar aquí en tu casa, porque tú nos permites, Señor, hablar de tu palabra, escuchar tu palabra, meditar en ella. Gracias te damos el día de hoy de manera especial por las mamás que se encuentran aquí presentes. Gracias, Señor, por la bendición que tú les has dado de poder tener hijos, de poder, Señor, traer vida. Gracias por esta bendición, gracias por nuestras mamás. Gracias, Señor, porque a través de ellas tú nos moldeas, porque podemos ver tu amor por medio de nuestra mamá, porque si hay algo que se parece a tu amor es el amor de una madre. Gracias, Señor, porque este día nos permites recordarlo, porque el día de hoy, Señor, podemos conmemorar esta bendición que tú les das a las mujeres de ser madres. Padre, ahora que nos disponemos a meditar en tu palabra, pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos permitas aprender del ejemplo que tenemos de Ana. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú hables a través de mí, que tú me uses como instrumento para comunicar tu palabra en esta hora y que todos los que escuchan este mensaje, Señor, tú puedas abrir sus corazones para que el día de hoy llevemos algo y lo podamos poner en práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Puede tomar su asiento. Y bueno, entonces nos vamos a centrar el día de hoy en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Puede abrir su Biblia ahí, en primero de Samuel, capítulo 1. Y bueno, ahorita vamos a leer el versículo
principal. Entonces, como mencionaba, vamos a hablar de 3 claves, 3 puntos importantes que nos muestra Ana acerca de lo que es una buena madre, de cómo ser una buena madre y en general acerca de cómo ser bueno en cualquier cosa en la vida. Entonces, vamos a ver 3 claves. Ya mencionamos que la historia del profeta Samuel, del gran líder Samuel, si la rastreamos, nos lleva hasta su mamá, hasta Ana. Y la semana pasada el pastor comenzó a mencionó al respecto este pasaje acerca del deseo que había en Ana de poder tener un hijo. Y es que esto es importante. Dios dio bendición a las mujeres de poder ser madres, y en el tiempo antiguo, en los tiempos bíblicos, en los tiempos, en la cultura judía, siempre se tuvo en alta estima el ser madre. Siempre se tuvo en alta estima el hecho de que una mujer pudiera tener hijos, porque, bueno, parte de eso era porque la promesa de Dios era que el Salvador del mundo nacería de una mujer. Entonces, todas las mujeres judías, todas las mujeres hebreas, la mayoría de ellas, ¿verdad?, tenía ese deseo en el corazón de que pudieran ser la mamá de ese Salvador del mundo. Tiempo después sabemos a quién Dios le dio esa bendición, que fue María, ¿no? Entonces, desde tiempos muy antiguos, la maternidad se tuvo en alta estima. Entonces, que una mujer no pudiera tener hijos era un dolor. Era una afrenta para las mujeres el hecho de saber que no podían embarazarse, el hecho de que no podían tener hijos. Y este era el caso de Ana. Comienza el capítulo 1 de Samuel relatándonos que Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana. Y Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina. Había una diferencia entre Penina y Ana. Y esta diferencia era que Penina sí pudo tener hijos. Y tenía hijos. Y ese era su orgullo. Claramente estaba orgullosa. Era madre. Tenía hijos. Tenía de qué enorgullecerse, por decirlo de alguna manera. Pero por el otro lado, Ana no podía tener hijos. Había pasado el tiempo. Y dice aquí el primer capítulo de Samuel que Elcana, que su esposo, la amaba, a pesar de que no podía tener hijos. Y ella tenía ese vacío en su interior, tenía ese vacío en su corazón de que no podía tener hijos. Y es comprensible porque según la cultura, según su manera de pensar, era algo que se tenía en alta estima, era un sueño, era un anhelo. Y no poder alcanzarlo traía dolor al corazón. Y esto era en la situación en la que se encontraba Ana. No podía tener hijos, algo que era sumamente valioso para ellos. Para ella no podía tenerlo y había pasado el tiempo. Y dice aquí que año tras año, Penina, la mujer que sí había podido tener hijos, se burlaba de ella. Y la hacía menos, porque ella sí había tenido hijos y Ana no. Se burlaba de ella año tras año. Y Elcana hacía lo que podía para que ella no se sintiera tan mal. Le daba su amor, le daba su cariño, la trataba bien, le daba cosas especiales a Ana. Pero aún eso no satisfacía el deseo de su corazón de ser madre. Incluso Elcana le dice, ¿no te es mejor, mi amor, que tener 10 hijos? Obviamente no, porque es diferente, porque no es lo mismo. Y Ana tenía ese deseo en su corazón, tenía ese anhelo en su corazón de poder ser madre. Pero no podía tener hijos. Y pasó el tiempo, pasaron los años, hasta que un día fueron al templo, sigue relatando aquí el capítulo 1 de Samuel, fueron al templo y Ana se encontraba triste, se encontraba con quizá depresión. Ella estaba muy, muy triste por el hecho de saber que no podía tener hijos. Y entonces lo que hizo fue algo valioso y algo importante. Ana lo que hizo fue derramar todo lo que había en su corazón delante de Dios. Todo su dolor, toda su afrenta, toda su preocupación y su tristeza por no poder tener hijos, lo derramó delante de Dios.
fue, de alguna manera, se puso vulnerable delante de Dios y sacó todo lo que hubo en su corazón. Dice ahí entonces el versículo 11 del 1 de Samuel, capítulo 1. Versículo 10, perdón, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, hizo una promesa diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso de que no pasara navaja sobre su cabeza quiere decir que iba a ser dedicado completamente para Dios. Esta era algo que Dios le dio al pueblo de Israel, que si había un hombre o una mujer que quería dedicarse a Dios, debía cumplir con ciertos requisitos. A esto se le llamaba un voto o una promesa de nazareato, o sea, de dedicación a Dios. Entonces, Ana le estaba prometiendo a Dios: si tú me das un hijo, va a ser tuyo. Pero cumple ese deseo en mi corazón de poder dar a luz, aunque no me lo quede yo. Esa era la desesperación de Ana. Aunque no me lo quede yo, pero que pueda ser madre, que pueda dar a luz. Tal era su desesperación. ¿Por qué? Pues, si lo pensamos un poco, creo yo, por lo que he visto y por lo que sabemos, cuando una madre tiene un hijo, lo último que quiere hacer es hacerlo a un lado, alejarse de él, o lo que quiere es estar lo más cerca posible de su hijo, porque es su hijo. La desesperación de Ana iba a tal grado que incluso estaba dispuesta a dejarlo a un lado. Y bueno, entonces esta es la promesa que Ana le hace a Dios: si tú me das un hijo, va a ser tuyo, yo te lo voy a dar. Eso es lo que decía Ana en su momento de tristeza, en su momento de dolor. Ana, después de derramar su corazón delante de Dios, después de entregarle a Dios todo lo que había en ella, al parecer cambió por completo. Dice más adelante en el versículo 18, dice: ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, le dice al sacerdote Elí, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ana, después de derramar su corazón delante de Dios y de escuchar las palabras y la promesa y la bendición que le da el sacerdote Elí le dice: que Dios cumpla la petición de tu corazón. Eso reconfortó el corazón de Ana. Después de haber derramado su corazón delante de Dios y de escuchar de la boca del sacerdote una bendición de que Dios cumpliría su petición, Ana se encuentra tranquila porque ahora cree que Dios va a cumplir eso. No sabe cuándo, no sabe en qué momento, pero ahora cree y está firme en que Dios va a cumplir eso. Y entonces Ana cambió su semblante y ahora se encontraba, dice aquí que ya no se encontraba triste, entonces se encontraba contenta, ¿no? Y pasó el tiempo y Ana y Elcana hicieron la tarea, ¿verdad? Porque si no, no pueden hacer un hijo. Hicieron la tarea y Ana dio a luz. Dio a luz un hijo, el hijo que tanto había anhelado, que tanto había deseado, por el cual había orado. Ahora lo tenía en sus brazos. Y le puso un nombre especial. Le puso por nombre Samuel, que significa oído o escuchado por Dios. Y dice Ana piensa Ana que el niño debería llevar el nombre de Samuel porque Dios escuchó su oración. Porque Dios escuchó lo que ella pidió. Y ese niño que ahora estaba en sus brazos y que ahora estaba llorando, era la respuesta a su oración. Ana pudo haber buscado remedios y probablemente lo hizo. Ana pudo haber ido con los médicos, Ana pudo haber ido a buscar tratamientos de fertilidad, pudo haber hecho 1000 cosas que podían ayudar, claro que sí, nadie dice que no, pero
lo que verdaderamente cambió las cosas fue entregar su corazón a Dios. Fue derramarse delante de Dios y confiar en que Dios iba a hacerlo después de recibir la promesa. Porque ella pudo haber dudado, aun cuando Elí le dijo que Dios conceda el deseo de tu corazón, aun sin saber Elí de qué se trataba, Ana pudo decir, ¿y si no? ¿Y si no se cumple? ¿Y por qué sería diferente si todo este tiempo he sido estéril? ¿Por qué ahora sí? Ella pudo haberlo dudado. Sin embargo, creyó. Lo que cambió todo fue su oración. Lo que cambió todo fue entregar su corazón. Lo que cambió todo fue derramarse delante de Dios. Entonces aquí tenemos la clave número 1 del ejemplo de una buena madre, la oración. Lo que cambió las cosas fue la oración de Ana. Ana derramó su corazón delante de Dios en oración. ¿Y qué había en su corazón? No había más que dolor y tristeza, pero eso se lo ofreció a Dios. Y Dios, que tan bueno es y es tan maravilloso y tan explicable, y que es experto en eso sobre todo, cambió su tristeza. Eso que Ana le entregó, su dolor, su afrenta, Dios lo transformó en alegría al darle un hijo. Y Dios es experto en hacer eso, en cambiar lo malo por lo bueno, en cambiar lo muerto por lo vivo. Dios es experto en eso. Y aquí lo vemos bien claramente. Ahora bien, Ana ya tiene a su hijo. Dios le concedió su deseo. Ana ahora está contenta porque no me imagino la alegría de Ana, que ahora sí tiene el hijo en sus brazos, ahora está llorando. Y yo creo que para Ana los lloros de Samuel eran más alegría que, ay, ya está llorando otra vez, ay, ya se ensució otra vez, ay, ya quiere comer. Yo creo que para Ana era todavía más alegría el escuchar que estaba llorando Samuel, inexplicablemente, ¿no? Porque tanto lo había anhelado y tanto lo había deseado. Ahora Ana lo tiene en sus brazos. Dios le dio ese hijo. ¿Qué iba a pasar con él? Ahora está viendo sus ojitos, le está viendo las manitas, le está viendo los piecitos. Ana debe estar contenta. Claro que sí. Si nos ponemos en el lugar de Ana, después de haberlo anhelado tanto, de haberlo deseado tanto, de haberlo sufrido tanto y de haberlo llevado en el vientre, ¿qué tan fácil sería para Ana decir, voy a cumplir lo que dije? Yo le dije a Dios que si me lo daba, se lo iba a dedicar. Pero costó tiempo, costó sufrimiento, costó años, costó intentos, costó muchas cosas como para que yo ahora diga, te lo doy. ¿Qué tan difícil fue la decisión de Ana? ¿Y qué tan firme fue su voluntad como para cumplir lo que prometió? Vuelvo a decir, yo no seré madre, ¿verdad? Yo no conoceré quizá ese sentimiento. Pero para las que han sido mamás y las que serán mamás en el futuro, al tener su hijo enfrente, al estarlo cargando, ¿qué tan real, qué tan creíble sería tomar una decisión así? Y decir, me costó tanto, pero ahora lo voy a entregar. ¿Qué tan difícil es una decisión de esa magnitud? Después de todo, era su hijo. Era el hijo que tanto había anhelado. Y, por decirlo de alguna manera, si ella no lo hubiera entregado, podría haber sido comprensible, porque era su hijo. Porque lo anheló tanto, lo deseó tanto, lo amaba tanto, que bien pudo no haberlo entregado. Que cualquier mamá en su lugar pudiera no entregarlo. ¿Por qué lo entregaría? Y es de aquí que sale la segunda clave que nos deja Ana sobre cómo ser una buena madre. Tener puestos los ojos en Dios. Porque aunque Ana tenía al bebé en sus manos y lo veía llorar y podía sentirlo y podía abrazarlo, su mirada no estaba puesta en Samuel. Su mirada estaba puesta en quien le había dado a Samuel.
en quien había permitido que ella pudiera tener a Samuel en sus brazos. Si Ana hubiera dejado la mirada en Samuel, no lo hubiera entregado y se lo hubiera quedado. Y volvemos a decirlo de una manera muy comprensible, era su hijo. Hubiera sido entendible si no lo hubiera entregado, porque era su hijo. Pero sus ojos no estaban puestos en el bebé, sino en quien hizo posible que ese bebé estuviera ahí. Después de todo, su nombre le recordaba el milagro, Samuel, porque Dios escuchó su oración. Y de este segundo punto, que es tener los puestos ojos en Dios, se desprende el tercer punto clave acerca de qué es ser una buena madre, y es amar a Dios más que a sus hijos. Y este es un asunto bien importante, porque Ana claramente amaba a Samuel. Era su hijo. ¿Cómo no amarlo? Pero su amor hacia Dios era más grande que su amor hacia Samuel. Ahora, en estos tiempos, en la actualidad, hay algo que se escucha mucho, y es que no la gente, los padres, las parejas, los hombres y las mujeres, no deberían tener hijos, no deberían tener una familia, a menos que tuvieran estabilidad financiera, a menos que tuvieran estabilidad emocional, a menos que estuvieran listos. Y esto es algo que se escucha ahora mucho, y es una premisa válida, es cierto. No vamos a traer al mundo a un niño que la va a pasar mal, a un niño que va a sufrir nuestros traumas y cosas por el estilo, es cierto. Hay que pensar en eso antes de planear tener un hijo, ¿no? Antes de tenerlo. Pero en el caso de Ana, y a través de todo el ejemplo bíblico, vemos un principio aún más importante que ese. Y es que en el caso de Ana, y en el caso de todos nosotros, no deberíamos dar un paso importante en la vida y en general si no amamos más a Dios primero. No deberíamos dar un paso al querer tener un hijo o una familia si no amamos más a Dios primero. Porque si amamos más a otras cosas, nuestra vista se va a desviar. Y eso es lo que hubiera pasado con Ana si ella no hubiera amado más a Dios antes que a Samuel. Si ella hubiera amado más a Samuel, si ella hubiera puesto sus ojos en Samuel, todo lo que venía adelante no hubiera sucedido. Pero no, ella amaba más a Dios que a Samuel. La premisa es válida, no tener familia antes de tener estabilidad emocional y financiera. Pero aquí vemos una premisa más importante, amar a Dios antes que a todas las cosas. Porque eso no permitirá que la mirada se desvíe a cualquier otro lado. Y es lo que dice el Señor Jesús finalmente, Lucas capítulo 14, versículo 26, dice el Señor Jesús, porque es verdad, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿A qué se refiere este aborrecer del Señor Jesús? No se refiere a que nos caigan mal, sino que se refiere a amar menos. Si no amamos al Señor Jesús más que a todas las cosas, no podemos ser sus discípulos. Si no le tenemos en la más alta estima en nuestra vida, no podemos ser sus discípulos. No podemos amar más a nuestra familia, no podemos amar más a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, que lo que amamos al Señor Jesús, porque no podemos ser sus discípulos. Bueno, en cuanto a capacidad sí podemos, pero no deberíamos, porque el pilar de nuestra vida siempre debe ser el Señor Jesús. El eje en el que se rodean todas las cosas debe ser el Señor Jesús. El centro de nuestra vida debe ser el Señor Jesús. Y por eso es que debemos amar más al Señor Jesús que a todas las cosas. Pues si lo amamos, nuestra mirada no se va a desviar del objetivo y del camino que finalmente es la salvación y estar con Él. Pero si amamos más las cosas de este mundo y amamos lo que nos rodea, o en el caso de Ana, amamos aún las bendiciones que Dios nos da, que a Dios mismo, estamos en un problema.
Ana amaba a Samuel, a su pequeño Samuel, por el cual lloró mucho, por el que sufrió y por el cual esperó mucho. Pero aún con todo el amor que le tenía hacia Samuel, había más amor en su corazón hacia Dios. Y esa es la razón del por qué puede entregarlo. Esa es la razón del por qué lo deja ir. El hecho de que Ana amara más a Dios que a Samuel es la razón de el por qué puede cumplir su promesa. Porque finalmente sabía algo. Si lo dejaba ir, si lo entregaba en el templo, iba a estar en buenas manos, en las manos de Dios. Y a final de cuentas, Dios mismo era quien se iba a encargar de Samuel. Ana sabía que Dios iba a hacer un mejor trabajo con Samuel que el que ella pudiera hacer con todo el amor que le tenía. Y así fue. Por eso es que Samuel se convirtió en el profeta Samuel y en el gran líder para el pueblo de Israel. Porque estaba en las manos de Dios, porque Ana lo entregó en las manos de Dios. De manera interesante vemos algo muy similar en el caso de otra madre de tiempos un poquito más antiguos, la mamá de Moisés, Jocabed. Las dos hicieron algo similar. Las dos dejaron ir a su hijo. Jocabed, si nos acordamos de la historia, en ese tiempo en Egipto estaban matando, el faraón dio la orden de que mataran a los niños hebreos. Y Jocabed, al enterarse de esto, no quiere que Moisés muera, lo pone en su canasta en el río y deja que se vaya. Qué dolor para una madre dejar que su hijo se vaya. No sabe a dónde va a parar, no sabe en dónde va a terminar. Pero Jocabed lo hace con el deseo y el anhelo de que su hijo pueda vivir, de que pueda ser salvado y de que no muera, porque sabía que si se quedaba con él, iba a morir. Sacrifica su estancia con él, deseando y pensando que su hijo Moisés viva. Y Dios la bendice. Dios la bendice, ella lo deja ir. Y otra vez, de manera inexplicable, Dios le da la bendición de formar a su propio hijo. Porque lo encuentra la hija del faraón, lo ve, le tiene aprecio y cariño, y ahí estaba bien al pendiente su hermana, María, y María le dice a la hija del faraón, ¿quieres que le busque una nodriza, una nana para que lo cuide? Y la hija del faraón le dice, sí, ve, y va rápido con su mamá y le dice, Moisés lo encontró la hija del faraón, córrele. Y ahí Jocabed cría a su propio hijo. Dios le da esa bendición después de que Jocabed lo deja ir. Ana deja ir a su hijo, lo entrega. Y Dios hace de estos dos hombres dos de los más grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel. El gran Moisés, el que los liberó del pueblo de Egipto, y Samuel, el primer profeta. Hay una similitud interesante. Dos mamás que dejan ir a sus hijos, buscando el bien para ellos. ¿Y quién se encarga de lo demás? Dios. Y los convierte en grandes líderes y en grandes hombres de su pueblo, de su nación. Y tenemos finalmente otro ejemplo, el más común al hablar de una buena madre, que es María. María, la mamá de Jesús. ¿Por qué Dios escogió a María? Porque María igualmente amaba más a Dios que a todas las cosas. Y ese es el ejemplo que le da Jesús. Finalmente, de alguna manera, ella se encarga junto a José de criar a Jesús. ¿Por qué María es escogida? Porque María amaba más a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si Ana se hubiera quedado con Samuel y lo hubiera amado más que a Dios, no sabemos realmente qué es lo que hubiera pasado con Samuel, pero una cosa sí es muy segura, y es que no se hubiera convertido en el hombre que fue, en el gran líder que fue. Si Jocabed se hubiera quedado con Moisés, muy probablemente hubiera muerto. Finalmente Ana cumplió su promesa y no se quedó con su hijo, sino que lo dedicó a Dios y lo dejó en el templo donde Samuel fue criado. Dios se encargó de estos hombres. Sus mamás los entregaron y Dios se encargó de ellos. Y Dios fue el que los crió. Dios se encargó de Samuel y lo formó
hizo uno de los más grandes líderes del pueblo, y con Moisés sucedió lo mismo. En el caso de Ana, lo que sucede es que ella, al entregar a su hijo y mostrar su amor a Dios, Dios la recompensa teniendo más hijos. Por años fue estéril, por años no pudo tener hijos, y cuando tuvo el primero, Samuel fue una prueba para Ana, como para ver qué era lo que verdaderamente había en el corazón de Ana. ¿Es cierto lo que dijiste aquella vez que estabas llorando y triste? ¿Es cierto esa promesa que hiciste? Que aquí está el hijo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Verdaderamente hay amor hacia mí o solamente fue una promesa porque estabas triste? ¿O solamente fue algo que dijiste al aire? Y Ana no, y Ana de manera ejemplar, una mujer con una voluntad fuerte, una mujer que es digna de admirarse, con todo el dolor de su corazón porque se estaba desprendiendo de su hijo, cumple su promesa y lo entrega, y se lo entrega a Dios. A veces perder es ganar, pero en la vida no estamos acostumbrados a ver las cosas así. Eso es lo que dice el Señor Jesús, que si no perdemos nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros deseos, finalmente lo que se va a perder es nuestra alma. Por eso no siempre perder es malo, muchas veces perder es bueno, muchas veces perder es ganar. Entonces, Ana nos deja estas 3 claves sobre lo que es ser una buena madre y en general sobre cómo ser bueno en lo que sea que hagamos. Primero, la oración. La oración por los hijos es la primera clave sobre una buena madre. El segundo punto es tener los ojos puestos en Dios y no en los hijos. Es en aquel que da el milagro y la bendición de tener los hijos. Y en tercer lugar es amar a Dios por sobre todas las cosas. En este caso, amar más a Dios que a los hijos. Y en este último punto tenemos algo clave para la vida. Pues no importa el lugar que tengamos, el rol que desarrollemos o lo que sea que tengamos que hacer o ser, si queremos hacerlo bien, primeramente debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre los papeles que tengamos, por sobre el trabajo que tengamos, por cualquier cosa que tengamos que hacer, primeramente debemos de amar a Dios. Porque si los ojos están puestos en Él y si nuestro amor está hacia Él nada más, todo lo demás alrededor, como bien lo dijo el Señor Jesús, Él se va a encargar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todo lo demás Dios se va a encargar. Los ojos de Ana estaban puestos en Dios y entregó a su hijo y Dios se encargó de su hijo. Este es un principio de vida para todos nosotros. Amar más a Dios, amar a Jesús más que a todas las cosas. Y en cuanto a esto me recuerda un pasaje que escribe el apóstol Pedro, ahí en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 7, hablando del Señor Jesús a los lectores, a los que les está escribiendo. El apóstol Pedro dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Está hablando del Señor Jesús y está diciendo: para los que creen, para ustedes que creen en el Señor Jesús, el Señor Jesús es precioso. A mí me gusta mucho este pasaje, me conmueve leer esa palabra. Él es precioso. Y la pregunta que viene inmediatamente a mi cabeza es: ¿Él es precioso? ¿Verdaderamente es más precioso que todas las cosas? ¿Verdaderamente es más precioso que mis más grandes anhelos? ¿Verdaderamente es precioso? Como lo escribe el apóstol Pedro, ¿es precioso para mí? ¿Es más precioso que todo lo demás que hay a mi alrededor? ¿Es más precioso que lo que puedo llegar a ser u obtener? ¿Es más precioso el Señor Jesús que todo lo demás? Esa es la pregunta con la que quiero que nos quedemos hoy en esta tarde. ¿Verdaderamente el Señor Jesús es precioso para nosotros por sobre todo lo demás? Como para Ana, Dios era más precioso que todo lo demás, más precioso que su propio hijo, por el cual lloró y sufrió.
Dios era más precioso para ella, ni aun su hijo. Tenemos otro ejemplo como Abraham. Para Abraham, que también entregó a su hijo, que Dios le pidió sacrificarlo y que era el mismo asunto, probar qué era lo que había en su corazón. Para Abraham, Dios fue más precioso que su propio hijo. En el momento que Dios pide algo que amamos y anhelamos en la balanza, ¿Dios es más precioso como para entregarlo? Para entregar eso que nos pide, lo que sea una persona, una situación, un pecado, un anhelo carnal, lo que sea. ¿Dios es más precioso? ¿El Señor es más precioso como lo fue para Ana? ¿Cuál es la clave de que Ana haya sido la persona que trajo al mundo, que dio a luz a uno de los más grandes hombres que hubo en la historia de Israel, que amaba a Dios por sobre todas las cosas? Ese fue el ejemplo con el que se quedó Samuel, que su mamá amaba a Dios por sobre todas las cosas. No es de extrañarse que Samuel se convirtiera en el hombre que fue, al tener ese ejemplo de madre. Ana no fue una buena madre porque estuviera preparadísima, porque hubiera tomado cursos, porque hubiera estudiado, porque hubiera hecho 1000 cosas. Ana fue una buena madre porque amaba a Dios por sobre todas las cosas. Porque amaba más a Dios que a ser madre. Mamás, nunca amen más a sus hijos que a Dios. Amen a Dios por sobre todas las cosas. Y nosotros como hijos nos vamos a quedar con ese ejemplo. De que si ustedes aman, es que son cosas en cadena. Si ustedes aman más a Dios que a todas las cosas, van a amar a sus hijos. Van a procurar el bien de sus hijos. Y ese es el ejemplo con el que los hijos nos vamos a quedar. Amar a Dios por encima de todo es el primer trabajo que tenemos como cristianos y como creyentes. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Eso es lo que pide el Señor Jesús de nosotros. Amarlo más que a todo, que a cualquier cosa. Amarlo más. Y si lo amamos más que a todo lo demás, que a cualquier otra cosa, Él se va a encargar de todo y vamos a hacer bien las cosas que tengamos que hacer. Ser padres, ser madres, ser hijos, ser trabajadores, ser maestros, ser profesionistas, ser lo que nos toque ser. Si amamos más a Dios que a nuestro trabajo, que a lo que somos, que a lo que podemos hacer, entonces haremos bien nuestro trabajo. Ese es el ejemplo que Ana nos deja como madre. Amar más a Dios que a todo, que a todas las cosas, que incluso a sus propios hijos. Amando a Dios, amó a su hijo y Dios hizo de su hijo un gran hombre, uno de los hombres más importantes de Israel, el profeta Samuel. Entonces, bueno, póngase de pie, vamos a terminar. Esta es la enseñanza, esto es lo que nos deja Ana. Amar a Dios más que a todas las cosas. Y preguntarnos si es que es para nosotros, para nuestra vida, como lo dice el apóstol Pedro. Si el Señor Jesús es precioso. Si es más precioso para nosotros que nada. El Señor Jesús es precioso. Verdaderamente lo es. Pero para nosotros es más precioso que todo lo demás, como lo fue para Ana. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los ejemplos que nos dejas y que nos das en mujeres como Ana. Ejemplos de admirarse, ejemplos de personas que te amaron a ti más que a nada. Como lo dice el escritor a los Hebreos, gente que era indigna para este mundo, que te tenía a ti en más alta estima que a cualquier otra cosa, que inclusive a su propio hijo, por el cual lloró, por el cual sufrió, su hijo al que amaba tanto, no fue una interferencia para que ella dejara de poner su mirada en ti. Padre, te damos gracias por
las mamás que se encuentran aquí presentes, que tú les has dado la bendición de ser madres, por quienes en un futuro lo serán. Señor, ayúdanos a recordar, también a nosotros como hombres, como padres, que lo primero debe ser amarte a ti, para amar de manera correcta a nuestros hijos, a nuestra familia. Para hacer bien lo que tenemos que hacer, amarte más a ti que a todas las cosas, poner la mirada en ti antes que en otro lugar. Y tener en cuenta, Señor, que por medio de la oración, tú puedes cambiar las cosas. Ayúdanos a tener esto en cuenta y a vivir pensando de esta manera, que debemos amarte a ti, que tú verdaderamente eres precioso, que tu sacrificio en la cruz es precioso, que el perdón de los pecados es precioso más que a nada, que no hay nada más precioso que tú, que no hay nada más valioso que tú. Y Señor, perdónanos, porque muchas veces amamos más otras cosas. A veces amamos más los placeres, a veces amamos más la vida, a veces amamos más el trabajo o la familia incluso, antes que a ti. A veces llegamos a amar más las bendiciones que tú nos das que a ti mismo. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a amarte a ti más que a nada. Y a entender y a verte como lo más precioso en la vida. Gracias por el ejemplo que nos das en Ana. Gracias por su vida. Gracias por esta mujer tan ejemplar, como madre y como creyente, de amarte a ti más que a cualquier cosa, de poner la mirada en ti más que a cualquier cosa. Ayúdanos a entender, Señor, y a ver y a valorar que tú eres precioso, más precioso que nada. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la bendición de tener a nuestras mamás. Bendícelas, Señor. Guíales, Señor, para que puedan ser un buen ejemplo de amor a ti, de buenas creyentes, de buenas cristianas, de buenas ciudadanas. Te pedimos por cada una de ellas. Gracias por la bendición de ser madre a las que les has dado esa bendición. Gracias, Señor, incluso por quienes ya no tienen a su mamá, por el tiempo que pudieron disfrutar de ellas. Gracias por la bendición de ser madre. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque hoy has hablado en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.